Sí, yo creo que es un tema claramente que debería quedar en manos de la Cancillería. Vamos a conectarnos ahora con nuestro invitado Iván La Negra, cambiante de tema, cerrando ya el bloque deportivo, para darle la bienvenida al secretario general de la Asociación Civil Transparencia y justamente lo que hemos planteado en la pregunta exitosa, que los juristas son convocados para enfrentar una crisis diplomática con México y con Colombia. Señor La Negra, buenas noches, bienvenido Exitosa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por la invitación. Buenas noches. ¿Necesaria esta pretensión del gobierno de la presidenta Boluarte que un equipo de constitucionalistas expliquen al continente, a diferentes gobiernos, de la legalidad del gobierno vigente en estos momentos en nuestro país? Creo que hay que separar dos cosas, ¿no? Creo que hay que separar el elemento que es muy claro, muy evidente, de declaraciones constantes, ¿no? Tanto el presidente de México como el presidente de Colombia, señalando cosas que no son ciertas, ¿no? Respecto al proceso reciente político del Perú. Y que además, pues pareciera tener más una explicación vinculada con sus posiciones internas, las posiciones que tienen dentro de sus países respecto a problemas similares, que una cuestión vinculada realmente con el Perú, ¿no? Es decir, con una interferencia en el proceso peruano. Entonces, estando en ese campo, también la segunda dimensión es identificar cuáles son las mejores herramientas para enfrentar un desafío de esta naturaleza. Además, en el caso del Perú, hay una tradición, ¿no?, larga, de una cancillería muy profesional que se ha encargado precisamente de llevar a la voz del Perú, ¿no?, en procesos muy complejos. Recordemos nomás lo que ocurrió con la Corte Internacional de Justicia de La Haya y el caso limítrofe entre Perú y Chile. Entonces, explicar la posición del Perú sin duda es una labor que ha hecho la Cancillería y para lo cual normalmente están preparados ellos, ¿no? Porque tienen una formación especializada en el ámbito internacional y el tipo de actores que deben, pues, llamarse, ¿no?, para poder poner la posición del Perú muy en claro en ese ámbito. Y sobre Ahora, eso que usted recurrir a menciona, sí, sí, por favor. nos cuestionamos si Cancillería no ha hecho un trabajo suficiente, arduo, para demostrar que el gobierno de la señora Boluarte es parte de una sucesión constitucional luego de un intento de golpe de Estado. ¿No está bien el trabajo de la canciller Ana Cecilia Gervasi, que requiere un respaldo adicional? Bueno, ese podría ser una lectura de la formación de esta comisión, ¿no? Que se requieren refuerzos, digamos, en la labor que hace la Cancillería, pero acá viene la otra cuestión, ¿no? Son las personas convocadas, especialistas en ese ámbito, ¿no?, en el ámbito internacional, en el ámbito de relaciones internacionales, en el ámbito de cómo moverse, ¿no?, frente digamos, en un escenario que no tiene que ver nada con un tema puramente jurídico, ¿no? Es un tema más bien político, es un tema de relaciones internacionales, ¿no?, que responde a otro tipo digamos, de preparación y de capacidades, ¿no? Entonces, eso no, desde luego, no pone en cuestión las capacidades que pueden tener cualquiera de los miembros de esta comisión, ¿no?, en el ámbito de su experiencia, de su expertise, pero pareciera que la tarea toca es algo diferente. ¿Qué es lo que realmente pretendería la presidenta? ¿Que se defienda su nombre o que se defienda la democracia del país? Bueno, acabo de escuchar a uno de los miembros de ese grupo, ¿no?, el doctor Óscar Urbiola, ¿no?, y señala claramente él que es una defensa del país, ¿no?, y que esa es la posición del grupo, y eso es correcto, ¿no? Ese tipo de encargos, de tareas corresponden a eso, ¿no?, una defensa del país en su conjunto, del Estado peruano, más allá de las personas concretas, ¿no? Pero precisamente por esa razón, normalmente ese tipo de tareas, ese tipo de nivel, son hechas por especialistas en la materia, ¿no? Como digo, no es una discusión tanto jurídica, ¿no? No estamos hablando de un problema puramente jurídico, claramente de un enfrentamiento político, porque estamos hablando de que las cabezas de jefe de Estado de dos países importantes de la región, que pues están generando esa situación, ¿no?, tan pues, digamos, mala para el país, ¿no? Hace algunas semanas tuvimos un artículo periodístico del gasto que había hecho el gobierno de la señora Boluarte en Estados Unidos para una consultora que buscaba limpiar su nombre,
Creo que se hizo bastante conocido en los medios de comunicación. Nos preguntamos, ¿esa es la intención ahora? Porque lo podríamos pensar, ¿no? Ahora requiere de más voces que digan que es un gobierno legal, cuando ya la ONU y organizaciones internacionales han dicho es lo que correspondía a su sesión constitucional. ¿O es que de repente ya quiere enfocarse más en el tema de lo que pasó con los peruanos que fallecieron durante las protestas? Es que es otro campo diferente. Creo que como bien señala usted, el informe de la Comisión Interamericana es muy claro, ¿no? Reconoce que ha habido una sucesión en el marco de la Constitución, que es una presidenta legítima, ¿no? Y eso está muy bien, ¿no? Además, me parece muy, por ejemplo, ¿no? El doctor Urbiol, hay que recordar, fue abogado más bien de una de las partes que cuestionó la legitimidad de las elecciones que tuvimos en el año 2021 y que llevó precisamente a la Sí. vicepresidenta Boluarte y ahora presidente de la República. Y ahora lo vemos más bien señalando la legitimidad de las elecciones y la legitimidad de la personalidad de la presidenta, y eso me parece muy bien, ese cambio de posición, desde luego es saludable, ¿no? Pero, como usted bien señala, hay otro campo diferente que tiene que ver con otra cuestión, que ya no tiene que ver con la legitimidad de la presidenta, sino con las acciones que ha llevado a cabo durante su corto, por el momento, mandato, ¿no? Y ese tema tiene que ver con eventuales situaciones ligadas a la vulneración de derechos humanos. Y eso creo que eso es otro tipo de problema mucho más serio. Es un campo en el cual también el informe de la Comisión Interamericana es muy claro respecto a todos los problemas que ha encontrado. Y es cierto que ahí se reveló, ¿no? El tema de la posibilidad de algún tipo de asesoría internacional respecto a la posición del Perú, ¿no? Cómo colocarla en el contexto de esta situación, ¿no? Pero ojo que es un tema diferente. Lo que sí puede pasar es que si no está en manos de personas especializadas esos temas, se pueden combinar ambas cuestiones. Y eso sería, digamos, desde el punto de vista internacional, no lo mejor para el país. Yo creo que hay que ser muy cuidadoso respecto de que no esté en cuestión la legitimidad de la presidenta, y eso no implica al mismo tiempo no reconocer la posibilidad de discutir problemas que se pueden haber presentado durante su mandato. Ya, pero desde la lectura que tiene usted, dentro del panorama del análisis que nos está haciendo, ¿realmente lo siente necesario este deseo del gobierno con esta comisión que a nivel internacional explique, existiendo organismos internacionales del cual Perú forma parte, que reconocen la legitimidad, la legalidad del gobierno de Dina Boluarte y que reconocen que la vacancia de Castillo termina ajustándose a la Constitución peruana? Y necesitamos juntar un equipo de expertos para que le expliquen a México y Colombia de que no es como ellos piensan, cuando sabemos que es un tema de ideología política la que se impone en las opiniones de ambos presidentes de esos países. Sí, yo creo que es un tema claramente que debería quedar en manos de la Cancillería, ¿no? Creo que esa es la labor que cumple de acuerdo con las leyes, y ellos deberían estar encargados del tema, ¿no? Si además de esa tarea se pide algún tipo de apoyo específico, de asesoría a expertos en temas jurídicos, pues vale, ¿no? Pero creo que el liderazgo y la labor central en ese tema es sin duda de la Cancillería.